¿Qué tal, televidentes amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arrancamos aquí Mundo Cuenca a través de la señal nacional de RTV Noticias. En este día viernes estamos arrancando con esta imagen desde el Parque del Ferrocarril. Este es uno de los espacios urbanos más nuevos e interesantes también de Cuenca. Tiene bastante valor porque mezcla historia, cultura y sobre todo recreación. Ahí les dejamos imágenes de lo que es este renovado Parque del Ferrocarril. Estamos empezando aquí la información y vamos a hacerlo justamente con noticias de Cuenca. Bienvenidos porque el alcalde de la ciudad, Cristian Zamora, realizó un balance de la reciente visita del Ejecutivo y también de la Asamblea Nacional del Ecuador a la ciudad, destacando como positivo, dice, el acercamiento territorial de todas las autoridades. Bueno, yo creo que siempre Cuenca es una ciudad que está abierta para recibirles. Me alegra que la Asamblea haya venido acá a palpar los temas. Siempre es bueno estar en territorio. Yo creo que eso es un tema positivo. Y respecto de la visita del Ejecutivo también, creo que tengo que relevar un tema que ha sido concomitante también con una política municipal, que es el tema de la vivienda. Nosotros a través de MUVI también buscamos la casa BIS y VIP y me parece una buena ejecutoria, por ejemplo, el hecho de que los créditos hayan bajado, porque en el proyecto Vemani que visitó el presidente, ese proyecto también nosotros como municipalidad fluimos todos los permisos para que puedan darse y que puedan construirse. De hecho, yo lo visité también, todo el acceso de la vía Mayancela y el acceso al proyecto Vemani como tal, son ejecuciones de la municipalidad. Desde el 2011 no tenían una carretera en las condiciones que el día de hoy tienen, y yo creo que esa sumatoria de esfuerzos y desde el gobierno nacional que asume obviamente los temas de los créditos para que sean bajos, eso permite que muchas personas puedan tener acceso a este tipo de viviendas. No, el presidente no dijo eso, el presidente se refirió a una norma, porque yo le escuché, en donde para los temas de propiedad horizontal se tiene que por normativa legal tener el 70% de la construcción. Eso es un tema de normativa. Yo también coincido con el presidente de que obviamente usted tiene que construir hasta el 70% para comenzar a hacer cierto tipo de trámites, pero está normado en la ley. Sería bueno que eso se pueda ajustar, pero obviamente en términos de permisos y del avance de los permisos de la construcción en Cuenca, yo creo que la Cámara de la Construcción, más allá de nosotros, se ha pronunciado de que eso más bien se ha agilizado de manera importantísima. Yo creo que todas las obras son positivas cuando se las ejecutan. El día de ayer entiendo que ya se firmó, no nos olvidemos que en la última circunstancia hay varios socavones en la cuenca Molleturo, y si es que esos recursos que entiendo son para poder mejorar ese tipo de vías, obviamente eso es positivo. Yo creo que cuando la ciudadanía y los diferentes niveles de gobierno están ejecutando, pues son cosas que todo el mundo está de acuerdo para que la ciudad, para que el cantón, para que la provincia siga prosperando. Bueno, yo creo que en los temas de seguridad también he visto con buenos ojos que hayan venido a hacer los operativos. Esto creo que la ciudad necesita mucho más seguido y con mucha mayor frecuencia. Hay lo que dice el alcalde sobre la visita del presidente, los operativos de control y el tema vial también en el austro del país. Hay más necesidades, ve con buenos ojos el tema de seguridad, pero que se mantenga es lo que resalta. Y vamos a pasar con otros temas del país, porque Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, señalado por la Fiscalía Ecuatoriana como uno de los presuntos articuladores del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, llegó la noche de ayer a Guayaquil bajo un fuerte dispositivo de seguridad y fue trasladado de inmediato a la cárcel del Encuentro. Estamos viendo imágenes de lo que fue la llegada, el arribo de alias Lobo Menor a la ciudad de Guayaquil, a nuestro país. Y pues les contamos que el arribo se produjo alrededor de las 22:35 tras un proceso coordinado entre autoridades del Ecuador, de Colombia y de México, luego de que Aguilar fuera capturado días atrás en la Ciudad de México, expulsado desde Colombia. Alias Lobo Menor es identificado como cabecilla de la organización criminal Los Lobos, una de las estructuras delictivas más violentas del país, con vínculos con redes internacionales de narcotráfico. De acuerdo con las investigaciones fiscales, su rol estaría vinculado también a la planificación de coordinación del atentado contra Villavicencio ocurrido en agosto de 2023 en Quito, en plena campaña electoral. Hay imágenes entonces del arribo de alias Lobo Menor a la ciudad de Guayaquil, y lo ha dicho tanto el ministro Reimer como el presidente de la República, irá directo a la cárcel del Encuentro. Vamos a ir con otra información y hablando del presidente de la Nación. Daniel Noboa destacó la captura
de Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, y su traslado también, como les mostramos, a la cárcel del Encuentro, esto como parte de operativos contra el crimen organizado. El mandatario explicó que tras la detención en España de alias Pipo, quien era cabecilla de la organización criminal Los Lobos, Aguilar Morales asumió su rol clave dentro de la estructura delictiva. Esto es lo que dijo el primer mandatario. Lobo Menor, en este caso, que es el que acabamos de meterlo en la cárcel del Encuentro, que estuvo en México con documentos colombianos falsos y ya regresó al Ecuador. Él está, según pues la fiscalía y según también cierta evidencia, sería el presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Uno de los. Hay varios autores intelectuales. No, correcto. Hay al menos 5. Sí, pero uno de ellos sería alias Lobo Menor, que al estar preso el Gordo Lucho y al estar preso Pipo, que era pues la cabeza, Pipo y el Gordo Lucho, uno de los operadores principales, Lobo Menor estaba siendo, digamos, la cabeza operativa de los Lobos en los últimos tiempos. Correa le pidió a Petro que no deporte acá, porque se puede aparecer suicidado en la cárcel este Lobo Menor, que mejor lo hagan confesar o declarar allá. ¿Sabe usted la connotación que tiene ese mensaje? Pero por supuesto, pero si él tampoco quiere venir. Lo que pasa es que antes terminaron el caso del asesinato de Villavicencio, de repente ahorcados en las celdas 5 de los ejecutores en ese caso. Bueno, otros tiempos. En la cárcel del Encuentro es muy difícil que pases. Qué bueno que no dice imposible. Ojo, es muy difícil. No estoy diciendo que es imposible, nada es imposible, pero es muy difícil que pase eso. También estamos resguardando la integridad física de él porque es una pieza clave. Y con esta información vamos a invitarles a una cortísima pausa publicitaria aquí en Mundo Cuenca a través de la señal de RTV Noticias, pero vamos con imágenes de nuestra bella urbe. Esta imagen que usted está viendo en este momento, gracias a nuestro equipo de realizadores y producción también, podemos ahí pues revisar la avenida Buena Cápac. Antes de ser asfaltada, así era la avenida Buena Cápac. Miren ustedes a sus alrededores, tanto el lado derecho como izquierdo, bosques todavía era lo que se evidenciaba en esta importante arteria vial. Está vista desde el Vergel, la foto posiblemente es de los años 60, 1960. La avenida era una de las principales vías que marcaban la expansión de Cuenca hacia el este, pero todavía tenía poquísimo tráfico. Miren ustedes, nada de vehículos, la avenida todavía no estaba asfaltada como decimos, tenía tal vez algún material ahí, pero no era el asfalto que ahora se mantiene, verdor, áreas verdes, árboles, hasta estamos viendo que había en ese momento, en 1960, algo de lo que tiene que ver con espacios verdes fuera de lo que es el Pumapungo, ¿sí? Hacia el este todavía, pero había poquísimo tráfico vehicular, la cantidad de autos era reducida, muchas personas aún se movilizaban a pie o en transporte básico, era más abierta y arboleada, habían amplios espacios, menos construcciones, más contacto con áreas verdes, predominaban casas bajas, viviendas tradicionales, muchas de 1 o 2 plantas con patios interiores. El tren todavía era relevante, ojo aquí en el Ecuador, aunque ya empezaba su declive, sectores cercanos como Gapal tenían movimiento por la estación. Vemos hasta Palmeras en Avenida Buena Cápac desde entonces, 1960. Vamos a la pausa publicitaria rápidamente, pero al regresar estaremos analizando qué está pasando con algunas autoridades a nivel país. Se está fiscalizando a través justamente de la Fiscalía, de la Contraloría, luego de lo ocurrido con el alcalde de la ciudad de Cuenca, el allanamiento. ¿Son investigaciones independientes o es un tema político? Le estaremos preguntando al doctor Marco Salame, a quien estará con nosotros, sociólogo, en breve. David Anthony, en Cuenca. Nuevo local, Benigno Malo 1060, entre La Mar y Gran Colombia. David Anthony, ropa para hombre.
Estamos de vuelta de regreso ya en Mundo Cuenca a través de la señal nacional de Areuto Noticias. Gracias a ustedes por estar junto a nosotros. Seguirnos también a través de las redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en nuestra cuenta Instagram como Mundo Cuenca. La más importante información que sucede aquí en Cuenca, en el país y en el mundo entero, la sigue en redes sociales. Listos ya con nuestra entrevista. Queremos saludar desde los estudios. No se encuentra con nosotros, pero lo vamos a tener vía telemática al sociólogo Marcos Salamea. Bienvenido. Un placer que esté junto a nosotros. Vamos a abordar un tema que es sin duda delicado, un poco complicado, que se ha dado durante esta semana. El día lunes, los cuencanos vieron con asombro lo que sucedió en el allanamiento a la vivienda del alcalde de la ciudad, Cristian Zamora. Al día siguiente, el martes, la Asamblea Nacional sesionó precisamente acá en la ciudad de Cuenca y hasta ayer el presidente de la República mantuvo una agenda apretada en la ciudad cumpliendo varios ofrecimientos y compromisos. Queremos preguntarle, doctor, bienvenido, un placer que esté con nosotros, sociólogo. ¿Cómo ve usted el ambiente que se está generando con algunos alcaldes? No se trata del alcalde de Cuenca, sucedió con investigaciones del alcalde Aquiles Álvarez y para quienes son opositores al régimen. Esto sería un poco con dedicatoria. ¿Cuál es su primer lectura de lo que está sucediendo con las autoridades o con los alcaldes más bien de algunas ciudades del país y la posición también que ha tomado el gobierno? Queremos conocerla. Bienvenido. No sé si puede, por favor, alzarnos su audio. Tenemos algún problema ahí con el sonido, con el audio. Karina, buenas tardes. Ahí lo tenemos. Un saludo a ustedes. Un placer saludarle. Y escuchan. Bueno, como usted acaba de señalar, pues el caso de allanamiento al domicilio, al despacho de la alcaldía del alcalde Zamora, no es un caso aislado. Se enmarca dentro de un proceso también de, entre comillas, investigaciones por supuestos delitos a varias autoridades seccionales. Y no es coincidencia que esas autoridades seccionales o locales sean precisamente personas, en algunos casos críticas del gobierno, porque vivimos en democracia, pero en otros casos ni siquiera críticas, simplemente no sumisas al gobierno. Yo pienso que particularmente este es el caso del alcalde Zamora. Él no es una persona, digamos, como hemos dicho, que pertenece al partido de oposición más fuerte, la Revolución Ciudadana. Tampoco es una persona que ha manifestado expresiones de crítica radical al gobierno. Sin embargo, no ha sido una persona que tampoco ha expresado una conducta servil, sometida, subordinada al gobierno. Y lamentablemente, pues, en el marco del modelo político del actual gobierno parecería de que lo que busca fundamentalmente es tener autoridades no independientes o imparciales respecto al gobierno, sino más bien autoridades subordinadas, sometidas a las directrices del gobierno central. Han habido incluso ya rumores y amenazas abiertas de funcionarios gubernamentales de que se pueden abrir procesos a otras autoridades locales. Usted ha señalado el caso de Aquiles Álvarez. También se ha mencionado la posibilidad de que en algún momento se allane también el domicilio, el despacho del alcalde de Quito. Otras autoridades seccionales también corren ese riesgo. Yo personalmente no tuve ninguna sorpresa cuando pasó con el alcalde Zamora el allanamiento a su domicilio, porque en otros medios de comunicación ya había expresado de que parece que la intención del gobierno es impedir que ciertas autoridades que tienen un alto nivel de legitimidad y aceptación social en sus respectivas localidades no sean candidatos, y más bien el gobierno quiere prescindir de estas autoridades, sacarles del tablero electoral usando el control que tiene sobre el Tribunal Contencioso Electoral para poner a sus cuadros político-electorales y que estos tengan una opción de llegar a ser autoridades. En este caso, pues, yo había anunciado, pues, días anteriores de que es muy probable que el alcalde Zamora, a pesar de ser un alcalde con alta popularidad y con buenas opciones para ser electo, muy probablemente no le dejen participar en las elecciones. Y a lo mejor este allanamiento no sea sino el primer paso hacia el inicio de algún proceso judicial que termine eventualmente quitando los derechos políticos o quién sabe, a lo mejor con una prisión preventiva al alcalde de Cuenca, impidiéndole de esta manera pues ejercer su derecho a participar otra vez como candidato a la alcaldía. Parece que ese finalmente sería el objetivo final. Ahora, sociólogo, en realidad lo que usted cita, la lectura que le da, le han dado muchos también aquí en el ámbito local y es algo preocupante, sin duda. ¿Cómo se puede diferenciar? Digo, ¿qué elementos permiten diferenciar una investigación legítima
de una posible persecución política, que es lo que asume el propio alcalde de Cuenca, cuando el presidente de la República en su última visita citó que no va a haber impunidad, lo ha dicho, ni para políticos, ni para autoridades. Se creó pues ahí una distinción o fue un dardo, podemos decirlo, para autoridades también que están siendo ahora investigadas. ¿Cómo se podría diferenciar? Bueno, primero, comenzando por lo último, no debería haber impunidad, pero para nadie. Porque recordemos que también hay una serie de casos de corrupción denunciados en contra del gobierno. Quizás uno de los más sobresalientes, el caso Progen, el caso ATM, el caso de los chalecos de cartón, en fin. Sin embargo, la Fiscalía pues simplemente no hace su trabajo, solamente hace cuando eventuales casos involucran a sectores de la oposición política, pero se olvidan, ¿no es cierto?, de los casos que involucran a funcionarios altos del gobierno actual. He escuchado también algunas autoridades del gobierno central u opositores al alcalde decir, bueno, dejemos que la justicia haga su trabajo. Sería bueno, yo coincido con eso, pero en tanto en cuanto esa justicia sea una justicia independiente, proba, no sometida, digamos, a los dictámenes del poder político de turno. Lamentablemente seguimos en el Ecuador como un país sin institucionalidad judicial auténtica, porque las instituciones jurídicas, incluso en este caso las autoridades electorales, no son independientes. Una autoridad judicial, por ejemplo una fiscalía, no debería ser ni novoísta ni antinovoísta, ni correísta ni anticorreísta, ni gobernista ni antigobernista, debería ser absolutamente independiente, prescindir de apegos o desapegos al gobierno de turno, para que sea efectivamente una justicia confiable, para que los ecuatorianos podamos tener fe de que esos procesos investigativos son absolutamente probos, independientes, prolijos, y que no hay una sombra de duda. Porque si la justicia no es independiente, simplemente pues esos casos de supuesta justicia o investigación terminan más bien expresando, si la gente así lo lee en su gran mayoría, como actos de persecución política. Eso es grave para el sistema democrático que vive el Ecuador, porque sería la negación de la democracia. Sin oposición no hay democracia. Ahora, sociólogo, también quisiéramos preguntarle lo que ha dicho el asambleísta por el Azuay, Adrián Castro. Él manifiesta que la Contraloría General del Estado a la Asamblea había presentado pues, algunos casos que están siendo investigados, hablan de corrupción en los GATS. Sí, se habla de cerca de 200 y se señalan como 16 o 19, si no estoy mal, a la ciudad de Cuenca que deben ser investigados. Él ha dicho que se separa independencia de la justicia con el trabajo del legislativo en este caso y también la fiscalización. ¿Cómo ve usted todas estas denuncias que se están dando, no solo con el alcalde actual, sino obviamente decimos en otros cantones también del país? Eso digo, esas denuncias en tanto en cuanto pues tengan un sustento documentado, tengan un sustento en las pruebas, efectivamente tienen que darse y deben ser esos procesos para todos, independientemente del color político de esa autoridad. Sin embargo, si revisamos los casos que empiezan a denunciarse, lastimosamente parecería de que supuestos casos de corrupción solamente embarrarían a sectores de la oposición y que el gobierno pues estaría conformado por casi diríamos personas angelicales que no tienen absolutamente nada que ver con irregularidades que debe también investigar la Contraloría y sobre todo con informes que se sacan a la luz sin tener las pruebas suficientes o eventualmente pues las pruebas para que todos los involucrados en casos de corrupción sean evidenciados ante la faz de la opinión pública. Lastimosamente, yo creo que en el Ecuador hoy estamos viviendo un proceso cada vez más, no solamente autoritario, y a veces de irrespeto a la norma constitucional, a la norma jurídica, eso han denunciado los más grandes constitucionalistas en el Ecuador, sino también estamos en un proceso que nos está conduciendo a un estado de tintes totalitarios. Y el totalitarismo no es sino la presencia de un gobierno, cualquiera sea esto, que piensa y quiere controlar, y de hecho lo consigue, todas las otras instancias del poder público, que todas las instituciones se sometan al poder del Ejecutivo. Eso es parte del totalitarismo, pero también anular el pensamiento diferente, anular la oposición política. Casi diríamos como que hubiera la intención de que en el próximo proceso electoral haya un partido único y que la gente simplemente tenga que votar a lo mejor casi por una sola candidatura, que será la candidatura oficialista. Entonces, eso hay que alertar porque efectivamente la democracia tiene que nutrirse de la competencia, de la igualdad de oportunidades y la libertad para participar.
Sociólogo, bueno, en realidad hay muchas preguntas y el tiempo nos es cortito. ¿Se creía que se está judicializando la política o se está politizando a la justicia? Le pregunto yo con lo que usted justamente nos acaba de mencionar. Bueno, siempre se ha hablado de la politización de la justicia, ¿no? Hace un rato expresaba, lastimosamente, casi en todos los gobiernos no hemos tenido una justicia independiente. Los gobiernos cooptan, controlan la justicia, esta justicia se somete a los gobiernos de turno para perseguir a sí mismo a los opositores de turno. Pero en este caso también asistimos a una judicialización de la política. Un política que no comulga con las directrices, con el discurso, con la propuesta, las medidas del gobierno. Un político que señala, como tiene que ser en el caso de ser un político opositor, críticas, cuestionamientos al gobierno de turno, de alguna u otra manera sufre el riesgo de a lo mejor tener como consecuencia la apertura de algún proceso judicial, inventándose cualquier causal, sea legal o ilegal, sea legítima o ilegítima. O sea, siempre se anda escarbando las cosas mínimas de un opositor político para procesarlo judicialmente, amparados en que tienen una fiscalía de bolsillo. Recordemos que el actual fiscal es solamente un fiscal encargado y que fue nombrado nada más y nada menos por el Consejo de la Judicatura, presidido por el cuestionado expresidente de este consejo, pues Godoy, y además de manera absolutamente ilegal. Y claro, si es que se trata de trabajar por el gobierno, sin duda, pues ha hecho bastantes méritos, amén de que es un fiscal encargado que está participando sin haberse excusado, lo cual no es ético, también participando en el concurso, también cuestionado para la elección de un nuevo fiscal del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, sociólogo. Como decimos, tenemos algunas interrogantes aún y esperamos tenerlo por acá para seguirlas dilucidando. Que nos quedaba preguntar en realidad quién beneficia mediáticamente este allanamiento. Con esa pregunta le dejamos para la próxima entrevista. Pero vamos con otros temas, porque el conflicto por las adendas de las cooperativas SICSIG y Gualaceo continúa. Hoy se llevó a cabo, por ejemplo, la audiencia de apelación de la acción precisamente de protección. El abogado de los transportistas del SICSIG, Coapolicano Ochoa, afirma que hay un interés, dice el localista, y que hay una grave afectación a los usuarios que tienen ya el derecho de escoger por qué cooperativa transportarse. Lo que nosotros hemos venido denunciando, y por eso se ha presentado esta acción de protección, es porque a estas empresas, a nuestras representadas, no se les permite el ingreso al terminal terrestre de Gualaceo, a pesar de que el artículo 61 de la Ley de Tránsito dispone que todas las empresas que prestan este servicio público de transporte y que tengan un título habilitante deben ocupar los terminales para seguridad de los usuarios y para la organización y la planificación adecuada de lo que es la prestación de este servicio. En el presente caso, las empresas propias de Gualaceo, las nativas de Gualaceo, como Santiago de Gualaceo y la empresa Santa Bárbara, se oponen a que esto haga porque creen que se están afectando sus intereses comerciales, es decir, que se les estaría de alguna manera rebajando el nivel de frecuencia de pasajeros al tener otras empresas que ingresan a esa jurisdicción. En ellas existe un ambiente localista y absolutamente mercantil de proteger en definitiva sus intereses económicos, pero lesionando el derecho que tienen las otras empresas a utilizar esta infraestructura pública como es el terminal terrestre. Está privilegiando un interés absolutamente localista, absolutamente discriminatorio en razón del origen de las otras empresas, que es el SICSIG. Es una frase que no se dice, pero que flota en el ambiente. El terminal terrestre de Gualaceo es solo para los gualaceños y no puede entrar otra empresa que tenga un origen distinto. Esta es, como ustedes podrán darse cuenta, una grave afectación a los derechos que tienen las empresas que yo represento, pues, y también, ¿por qué no decirlo?, a los usuarios que tienen la libertad de escoger el servicio que ellos prefieran de acuerdo a las oportunidades y las modalidades que sean de su gusto. Bueno, y con esta información, tiempo nada más de despedirnos, de agradecerles por estar junto a nosotros, que nos siguen también en las redes sociales. Gracias por estar siempre pendientes de lo que sucede en Cuenca, en el país y en el mundo. Será hasta el próximo día lunes, junto a Mundo Cuenca por la señal de RTV Noticias. Que estén bien.